Amigos, un feliz sábado. Nos volvemos a reencontrar en este programa especial del templo a la casa, pastoreando vidas. Y realmente estamos muy contentos porque ya llegamos a completar los temas de este gran estudio. Y por supuesto, aquí también me acompañan ya los pastores. Aquí está el pastor Heisen Cordero, director del Ministerio Personal de la Unión Peruana del Sur. Y también está aquí el pastor Fernando Rojas, líder del Ministerio Personal de la Asociación Peruana Central. Estamos muy contentos de volver a verlos a ustedes y de poder entonces concluir con este tema. Tenemos bastante por desarrollar. Pastores, así con la alegría que nos caracteriza, ¿qué les parece si nuevamente entonamos el cántico tema? Del templo a la casa. Muy bien, vamos. Cada sábado en la iglesia yo voy a mi unidad de acción, donde juntos nos reunimos en la escuela sabática de Dios. También en la semana debo ir a mi grupo pequeño y compartir. Este es el plan divino que Dios encomendó cumplir, y así juntos conectados marchamos hasta el fin. Del templo a la casa llevo esperanza, llevo salvación. Amigos, vecinos, conectados vamos ir. Cada sábado en la iglesia yo voy a mi unidad de acción, y durante la semana a mi grupo pequeño he de ir. Cada sábado en la iglesia yo voy a mi unidad de acción, donde juntos nos reunimos en la escuela sabática de Dios. También en la semana debo ir a mi grupo pequeño y compartir. Este es el plan divino que Dios te encomendó cumplir, y así juntos conectados marchamos hasta el fin. Del templo a la casa llevo esperanza, llevo salvación. Amigos, vecinos, conectados vamos a ir. Cada sábado en la iglesia yo voy a mi unidad de acción, y durante la semana a mi grupo pequeño he de ir. Oh, si yo debo ir. Padre bueno, gracias por esta linda oportunidad también, que vamos, Señor, a estudiar un tema que pueda, Señor, ser de ayuda para los maestros, para todos nosotros que dirigimos tu iglesia. El propósito es que en tu iglesia, tu reino pueda crecer, y para ello, Señor, pedimos que nos ayudes a entender este mensaje y poder aplicarlo. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Amén, Señor. Y hoy tenemos este título especial: El pastor multiplica a su rebaño. Una bendición realmente lo que hoy vamos a escuchar. Vamos a darle paz entonces también al pastor Heisen Cordero, que hoy nos acompaña. El tema de hoy es el pastor multiplica a su rebaño. Empezamos esta serie de programas mencionando que hay dos preguntas a resolver. Los tres primeros temas respondían a la primera pregunta, que tenía que ver con ¿cuál es la labor de un pastor? Entonces, la labor de un pastor es alimentar, cuidar e instruir. La segunda pregunta que necesitamos desarrollar la vamos a hacer hoy.
y tiene que ver con la pregunta, ¿cuál es el propósito del pastoreo? O mejor dicho, ¿para qué pastorea un pastor? Y es en la vida natural, pastor, se da lo que también puede darse en la iglesia, ¿no? Cuando un pastor alimenta, es decir, cuida sus ovejas, cuando las instruye, las guía, ¿qué va a dar como resultado? Entonces justamente eso es lo que veremos hoy, ¿no? Y me gusta este pensamiento de Elena de White en el Servicio Cristiano, libro Servicio Cristiano, página 17, dice: el Evangelio de Cristo es agresivo y expansivo. Esta palabra me encantó. Agresivo y expansivo. Ajá, las características suenan fuertes. Pero hay una razón, ¿no? O sea, el Evangelio de Cristo es agresivo. Cuando dice agresivo, la palabra allí mejor sería, es así, es apasionada, ¿no? Es fuerte, es de avanzada, no es tímida, no es timorata, es de avanzada, es audaz, en otras palabras también. Y cuando dice expansivo, porque la iglesia es para crecer, tiene que expandirse, avanzar, ¿no? Y me encantan esas palabras, y yo quiero solamente hacer un recuento, ¿no? ¿Para qué un pastor, o cuál es la razón qué es lo que le motiva a un pastor a alimentar, a cuidar y a instruir a sus ovejas? ¿Cuál es el propósito de estas labores, de esas acciones? ¿Lo hace porque sí o porque hay un propósito detrás de todo ello? Claro, uno puede decir, no, porque las ama. Sí, las ama. Pero ¿cuál es el propósito que finalmente este pastor quiere lograr con sus ovejas? Entonces, ese es el tema de esta hora, y tiene que ver con una palabra muy interesante, es la palabra multiplicar. Ajá. Cuando ¿Por qué yo usa la palabra multiplicar, pastor? Porque algunos dicen, yo quiero dividir mi grupo pequeño, dicen. Porque para dividir, cuando uno divide, resta, ¿sabe, no? Y cuando uno multiplica, suma. Excelente. Muy bien con la lógica. Cuando uno divide, resta. En cambio, cuando yo multiplico, sumo. Entonces, Dios nos ha llamado a sumar, a multiplicar. Y saben que el principio de toda la creación de Dios tiene principio en el ADN, la multiplicación. Es más, Génesis 1, 2, 12 y 13 dice que Dios dijo multiplíquense, ¿no? Y la voluntad de Dios es que su creación se multiplique, pues las cosas saludables y vivas tienen que reproducirse. Así es. Entonces vemos nosotros en las plantas, vemos nosotros en los animales, vemos nosotros en el ser humano. Y la iglesia no está ajena a eso, no somos un cuerpo vivo. Es más, la frase de la iglesia hoy es una iglesia viva. Y una iglesia viva y saludable debe multiplicarse de manera natural o intencional. Debe expandirse el reino de Dios, ¿no? Porque la venida de Jesús también es cercana, es inminente, y para eso el Señor quiere salvar a todos. Y el instrumento para salvar a todos somos nosotros como iglesia, ¿no? Para expandir el reino de Dios, y así el Señor pues tenga muchas ovejas para llevarlo ahí a su redil celestial, ¿no? Finalmente. Entonces necesitamos multiplicar. Exacto. Ahora, cuando nosotros hacemos cuando usamos esta palabra de multiplicación, podemos imaginar un grano de maíz. Un grano de maíz sembrado en la tierra adecuadamente, ¿cuántos granos produce, Lisette? Wow. Un grano de maíz. Unos 200 granos, ¿Será? eran más. ¿Qué nos dice usted, pastor? Yo hice un conteo. A ver. Un grano de maíz hace que produzca una planta de maíz. Y una planta de maíz normalmente puede darte de 2 a 3 mazorcas. Cada mazorca más o menos tiene 200 a 300 granos. Wow. Multiplica más o menos 900 granos. Un maíz produce 900 granos. Ahora, mira, imagínate si estos 1000 granos se siembran en una sola vez. O sea, un grano de maíz produce 300 granos. Y si estos granos se siembran
una a la vez, o sea, todas juntas a la vez, ¿cuántos granos producirían? Wow. Estamos hablando de miles. Miles. Ya estamos incrementando. Y si Creo esos, que ese es- Y eso, si esos se sembraran una vez a la vez, o sea, estamos hablando de Podríamos millones. llegar a Eso es lo que la millones. Biblia dice, ¿no? A 100 por uno, ¿no? Ese fenómeno también es similar cuando nosotros miramos Cuando nuestro tenemos una árbol iglesia saludable, ¿no? genealógico, Ujú. ¿no? Papá, mamá, hijos, sus hijos y los hijos de sus hijos, o sea, son un montón. Si hubiéramos seguido, alguien dijo que si hubiéramos seguido esa misma estrategia de evangelizar, imagínate cuántos adventistas ya seríamos en el mundo. Claro, porque Qué bárbaro. Y nosotros, aparte de ganar a otros. porque en el año 1963, en mayo, el 21 de mayo, cuando la iglesia adventista se organizó, eran 3,000 adventistas en todo el mundo. Ujú. Si estos hubieran empezado a ganar, y hasta el año 1901, la iglesia había crecido, dicen los estudiosos, hasta en un 187%, no, 1187%. O sea, habían crecido muchísimo. Un crecimiento increíble, ¿no? Hay crecimiento bueno, extraordinario, excelente, increíble. Y solo que después se detuvo. Entonces, hoy vemos que la iglesia está creciendo, pero no al paso que uno quisiera o se podría imaginar. Sí. Por eso, si queremos que una iglesia se multiplique, necesitamos alimentar a las ovejas, necesitamos Cuidar. cuidar Cuidar a las e instruir. Si tú quieres que tu rebaño se multiplique, tienes que alimentar, cuidar Cuidar e y instruir. instruir. Entonces, ¿qué cosa multiplica un buen pastor? Eso es lo que vamos a justamente detallar ahora, ¿no? El pastor multiplica 3 cosas. Un buen pastor multiplica 3 cosas. Primero, multiplica, hemos dicho ahí, multiplica ovejas, Muy bien. multiplica rebaños y multiplica recursos. Recursos, la lana. Ahí La lana está. de las ovejas. Entonces, vamos a ver brevemente esto, ¿no? Un pastor que alimenta, que cuida e instruye su rebaño, ¿qué cosa va a ver en su rebaño? Primero, más ovejas. Así Exacto. es. Claro, ovejas gorditas, sanitas, felices, van a parir, van a preñarse y van a parir Y van a parir ovejas saludables ovejas también. Saludables también, pues. Y eso es una enseñanza grande, pastor, porque imagínate una oveja enferma. Produce ovejitas otras desnutridas. desnutridas. Entonces, ¿cuán importante es la alimentación, el cuidado y la instrucción? Ujú. Entonces, lo primero que un buen pastor multiplica son ovejas. ¿Estamos ahí? Muy bien. En segundo lugar, el pastor Tiene más o el buen rebaños. pastor que alimenta, que cuida y que instruye a su rebaño, produce nuevos rebaños, pues. Claro, porque imagínate, un pastor no se puede hacer cargo de tantas ovejas. Claro. Estas ovejas crecen, aumentan, entonces obliga a que el pastor ya no sea solamente un pastor, sino ponga otro pastor y hasta otro rebaño. Eso es lo que nosotros vemos en la vida real cuando hablemos de pastores, de rebaños. Entonces, esa es otra lección. Y en tercer lugar, cuando un pastor alimenta, cuida e instruye su rebaño, no solamente multiplica ovejas, no solamente multiplica rebaños, sino que también multiplica recursos. ¿Cuáles son recursos? En carne, en leche, en lana, etcétera. Y eso es oveja, ganancia, la eso es dinero. Así es. Inclusive en ovejas vivas. Entonces, un pastor, la pregunta es, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito del pastoreo? La multiplicación. El pastor multiplica ovejas, multiplica rebaños y multiplica recursos. Pastor, ¿y eso? Aplicado O sea, a la vida real. aplicado ya al pastoreo de la iglesia. O sea, necesitamos más miembros, más discípulos, más nuevos discípulos sería la palabra. Y mientras Más más bautismos. crece, más bautismo, mientras más crece, tendremos más nuevas iglesias. Más templos. Y si más crecemos, tendremos también más recursos. ¿Para qué? Para seguir cumpliendo la misión. Amén. Para seguir creciendo y expandiendo el evangelio. Por eso hay la cita, ¿no? Expansivo y Agresivo y agresivo. expansivo. O sea,
para Ahora, yo seguir no sé, penetrando. no sé si Lisette te has dado cuenta, y te has dado cuenta, Pastor Fernando, que todo el temario de esta media semana ha abordado o han abordado los indicadores del programa Conectados. Así es. Cuando el pastor alimenta, está enseñándoles el primer indicador. ¿Cuál es el primer indicador? Estudia la Biblia. Estudio de la Biblia. Cuando el pastor cuida, está enseñándoles Grupos el segundo pequeños. indicador. ¿Cuál es el segundo indicador? Grupos pequeños. pequeños. Y cuando el pastor instruye, ¿qué indicador estamos hablando? Parejas discipuladoras. Pareja discípulos. Ustedes lo pueden ver ahí en la página, ahí los que tienen el material, y si no también está disponible La en última. PDF, está ahí en la página 24. Entonces, parejas discipuladoras, ¿verdad? Entonces, estos son los indicadores de causa. El pastor tiene que concentrarse en las causas, no en los resultados. Cuando una iglesia está, o cuando un grupo o un distrito está debidamente alimentado, es decir, estudian la Biblia todos los días, cuando una iglesia está debidamente cuidada, es decir, están en grupos pequeños, cuando una iglesia está Debidamente instruida, entrenada. está entrenada e instruida, está en parejas discipuladoras para dar estudios bíblicos, por efecto natural vienen las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Más nuevas iglesias, que son Más más, bautismos. rebaños, más Más bautismos. bautismos, primero. Más nuevas iglesias. más nuevas iglesias Y más recursos. y para más la misión. recursos, más donantes fieles. Ujú. De manera interesante, todo lo que hemos hecho esta semana están los indicadores. Vamos a repetirlos, Pastor Fernando. Sí. Indicador 1, Estudio de la Biblia. indicador 2, Grupos pequeños. indicador 3, Parejas discipuladoras. indicador 4, Nuevas iglesias. indicador 5, Bautismos. indicador 6. Mayordomos fieles. Los tres primeros temas eran los tres primeros indicadores. Alimenta, cuida e instruye. Y las tres los últimas resultados. son los resultados. Ahí multiplica, un pastor multiplica más bautismos, más nuevas iglesias y más donantes fieles, A veces queremos añadir más rebaños, o sea, más bautismos, sin hacerlo primero. sin haber pasado por lo primero, ¿no? Entonces Y- la iglesia está entonces mal yo quiero hacer un alimentada. llamado aquí a los pastores distritales, a los ancianos de iglesia, a los maestros de escuela sabática. No se concentren en los resultados. No se concentren en bautismos, no se concentren en nuevas iglesias, planteo de iglesias. No se concentren ni siquiera en nuevos donantes fieles. Concéntrense en enseñar a la iglesia a estudiar la Biblia todos los días y a orar. Primer indicador. Segundo indicador, a estar en grupos pequeños. Y en tercer lugar, a estar en parejas discipuladoras, dando estudios bíblicos. Cuando una iglesia está debidamente en estos puntos, nuevos discípulos, bautismos, nuevas iglesias y donantes fieles van a ser consecuencia natural. Ahí está el secreto. para Ahí está el crecer secreto. más. Por eso es que, ¿cuál es la labor de un pastor? Alimentar, cuidar e instruir. ¿Y para qué multiplica un pastor? Para tener más nuevas iglesias, más nuevos discípulos. Queremos llenar el cielo con más peruanos y tener más recursos para seguir predicando el Evangelio de Dios. Así es, pastor. Y como usted mismo lo ha mencionado, ¿no? En realidad todo esto ha llevado pues a que podamos tener en realidad un gran esfuerzo, una gran movilización también de parte de los miembros de nuestra querida iglesia. Pero todo esto también está fortaleciendo en sí a nuestra querida iglesia adventista ante la sociedad, ¿verdad? Ante la sociedad también para poder mostrarnos como una institución, más que una institución, como justamente la iglesia de nuestro Señor, fortalecida de manera espiritual, ¿no? Y que también pueda diferenciarse, porque sabemos que existe una gran variedad, ¿no? Y que hay también, como usted mencionó, en un momento determinado, ¿no? Hay muchas voces, ¿no? Y hay también de repente Hay por falsos ahí pastores. falsos pastores también, entonces Y malos pastores. y malos pastores también. Entonces es importante que nuestra querida iglesia también sea fortalecida con todos estos esfuerzos, ¿verdad? Justamente ya llegando a la parte final, hemos concluido con nuestros temas, pero tenemos que también recordar nuestro desafío. Ya no es el desafío de este día, es el desafío que siempre debemos tener presente. ¿Cuál es ese desafío, Pastor Heisen? El desafío para
hoy y para toda nuestra vida es que podamos ser multiplicadores. Y dos llamados, ¿no? Un llamado doble. Primero a los pastores, ya sea pastor distrital, anciano, maestro, padre de familia, líder, todos estamos llamados a ser multiplicadores. Pero multiplicar haciendo algo. ¿Qué debemos hacer? Debemos alimentar, debemos cuidar y pastorear, bueno, instruyendo a nuestro rebaño para poder multiplicar. Y en segundo lugar, es que si nosotros somos miembros, somos alumnos, somos los liderados, que podamos entender nuestro rol de ovejas, que debemos alimentarnos, debemos dejarnos cuidar y debemos también dejarnos ser instruidos, porque a veces, como ya mencionamos, ni siquiera no es que los maestros no instruyen, sino que muchas veces las ovejas no quieren dejarse instruir. Seamos ovejas y no cabritos, ¿no? Como decía el pastor Fernando, que seamos obedientes al llamado del pastor. Y por eso es la importancia de tener en mente un buen pastor y que el pastor asuma su rol como tal, que sigamos el ejemplo de Jesús, nuestro mejor y mayor pastor. Amén. Y justamente pastor Fernando, usted se ha dado cuenta, yo creo que todos nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, que este material ha sido elaborado también de una manera muy, muy adecuada para que podamos entenderlo, para que podamos también ir desarrollándolo, ¿no es así? Sí, gracias Pastor Heisen también por el material que usted ha elaborado. Un material bastante sencillo, práctico, o sea, de tal manera que nosotros lo podamos entender, aplicar y también vivir, ¿no? Vivir en nuestra Una experiencia. mención especial también a todo el equipo de comunicaciones de la Unión Peruana del Sur, que han elaborado esta figura bonita, a todo el equipo de diseño, también a toda la producción aquí, encabezada por Elar Salazar, en este programa que está llegando hasta ustedes. Que Dios los bendiga a todo equipo de comunicaciones y un saludo para toda la iglesia que está uniéndose a este movimiento. Muy bien, Pastor Fernando, Pastor Heisen, muchísimas gracias por habernos acompañado en estos días de directamente mucho enriquecimiento espiritual. Yo creo que también allí todos los maestros, todos los pastores y todos los miembros en general de nuestra querida Iglesia Adventista estamos fortalecidos. Y así entonces vamos ya despidiendo este programa especial del Templo a la Casa. Y en este año en especial, pues titulado como Pastoreando Vidas. Que Dios los siga bendiciendo.